Precisamente, muy bien. Entonces, muy bien. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Y sigo como recordando, ya que tuvimos un pequeño cambio en el programa con la enseñanza del hermano Pablo, pero realmente el enfoque del hermano Pablo ha sido y fue el mismo, porque el Señor lo guió de esa manera para enseñarnos realmente lo que la iglesia estaba necesitando, ¿no? Entonces, Marcos 4, 26 al 29 dice, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Juan capítulo 3, versículo 8, dice, hablando de lo que veníamos en el contexto, entendiendo el nuevo nacimiento, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Entonces, dice Marcos 4, 26, el reino de Dios, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla, ¿no? El Señor está haciendo una comparación. Recuerden bien, hermanos, que él está usando ilustraciones de la vida diaria en el pueblo. Ellos eran un pueblo agrícola y de campo, ¿no? Antes que de comercio. Y ellos conocían muchos de estos ejemplos y el Señor utiliza en este ejemplo de la parábola del crecimiento de la semilla, algo que en realidad a mí en lo personal me anima bastante y me da tranquilidad mientras yo haga mi parte, me da mucha tranquilidad mientras nosotros hagamos nuestra parte de que el Señor hará la que a él le corresponde. En realidad, como dice la Escritura y Pablo, inspirado por el Espíritu, el Señor también nos lo recuerda, dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Mire, hermanos, no porque seamos necesarios, el Señor no nos necesita. Él puede extender, como dijo, si las personas no hablasen, las piedras hablarían. Si estos niños no cantasen, las piedras hablarían. Porque la Biblia dice que toda la creación habla de las maravillas del Señor. Y de alguna manera, no sé cuál usaría el Señor si hubiese sido necesario, él tiene la forma de presentar el evangelio y lo ha hecho de muchas formas en la creación y por medio de las cosas hechas, dicen Romanos capítulo 1, para que el hombre entienda en su pecado y también en su depravación, entienda en algún momento que hay un creador y ese creador se está manifestando, ese creador se quiere mostrar por amor y por misericordia, creador y salvador, por amor y misericordia a una creación, a unas criaturas totalmente separadas de él por causa del pecado. Entonces, todo esto tiene que ver con la misericordia, hermanos, con la soberanía del Señor, nada más y nada menos que con eso. Entonces, debemos estar muy atentos a esta enseñanza, que ya hemos hablado algunas cosas, pero vamos a terminar de completar el proceso en algunos principios que aquí faltan todavía por entender. Como cuando un hombre echa la semilla, Marcos 4:26, ¿no? Entonces, los que han trabajado el campo, los que conocen la agricultura, saben que cuando se planta la semilla, esta crece, ¿verdad? Y no se ve cómo. Vamos a ver. Aquí hay un micrófono abierto. Vamos a mirar ahorita. Un momentico, hermanos, por favor, estén pendientes. Bueno, ya. Vamos a dejar. Hay alguien ahí en el fondo hablando. Pero bueno, entonces sigamos. Cuando un granjero planta, el agricultor o nosotros, porque el ejemplo es aplicable a la iglesia, todos estos principios que están en la parábola del sembrador, del crecimiento de la semilla y la mostaza, tienen que ver con el reino de Dios que está desarrollando, se está creciendo en nuestros corazones, no solamente como individuos, usted y yo, sino como iglesia, la iglesia del Señor.
Y hay un concepto en la Biblia muy expresado, no se esconde, de que cuando el Señor siembra, espera siempre un fruto. Siempre está la ilustración de que el sembrador, como dice en Timoteo, ¿verdad? Debe trabajar primero si quiere encontrar un fruto. En Lucas también el Señor habla de la parábola del rey, en la parábola del hombre rico que tenía un terreno y lo sembraba y lo preparaba, pero no daba fruto. Entonces, cuando hablamos de semilla, cuando hablamos de crecimiento de semilla o de los terrenos en Marcos 4:1 al 20, o cuando hablamos de la parábola de la semilla, si utilizan palabra, ¿no? La semilla, siempre se debe tener en cuenta que debe haber un fruto. Y también, como debe haber un fruto, hermanos míos, debe haber una cosecha, ¿cierto? Debe haber un momento en que se va a recoger. Y eso es algo que está en la palabra. La palabra utiliza esa ilustración para advertirnos, hermanos, que llega el momento, llegará el punto, el día y la hora en que el Señor, se llama el día del Señor, ¿no? En el Antiguo Testamento se llama el día de Jehová, donde el Señor va a recoger o a buscar el fruto. Nosotros esperamos el momento en que el Señor transportará a su iglesia, llevará a sus salvos a su presencia y en el tribunal de Cristo nos preguntará, voy a especular ahí, pero Él va a esperar, en verdad, como dice en 1 Corintios 3, ¿cuál fue el fruto que nosotros vimos como iglesia? Por eso digo que la enseñanza del hermano Pablo fue muy apropiada para el tiempo que estamos nosotros hablando en el tema de esta enseñanza. El creyente o la iglesia hace o ha hecho lo que nosotros podemos hacer. Nosotros somos instrumentos de Dios. Usted y yo fuimos apartados, hermanos, para ser un instrumento, hermanos de Dios. Ya dije, Dios no nos necesita, pero Él por pura gracia escoge un pueblo que no era nada, no era nadie, y lo hace el mejor de los pueblos y lo adopta. A nosotros, como ese primer pueblo Israel falló, eso está en Romanos 8, 9 y 10, entonces Él recibe y recoge. Él es Dios y lo puede hacer, recoge otro pueblo, ¿no? Un pueblo que viene de la simiente de Abraham, el pueblo de la fe, que es la iglesia. Entonces, nosotros somos instrumentos, trabajamos como compañeros de Dios, sembramos la semilla. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Este estudio en lo personal, hermanos míos, a mí me ha traído mucha paz. Yo soy de los que soy impulsivo en eso, muy humano, en verdad. Como busco tener también fruto en mí y fruto en los que están al lado mío, imperfectamente, pero lo deseamos, uno se desespera, se entristece, se deprime, como que esto no sirve, como que echémonos, ya no volvamos, ya no volvámonos al Egipto otra vez, porque no se ven los frutos. Pero hermanos, el Señor está dando un crecimiento que solo es trabajo de Él. Entonces nosotros como los sembradores, ¿verdad? Eso tiene que ver después con la parábola de la semilla de mostaza. Nosotros como sembradores, los pastores, los maestros y todos los creyentes plantamos la semilla. Y Dios ha hecho lo que Él únicamente puede hacer. Eso es algo que solo el Señor puede hacer, brotar la semilla, darle nacimiento a esa semilla. Nosotros no podemos obligar, por eso hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, cuando invitamos a alguien a aceptar a Jesús, porque la gente se ha engañado. Yo lo debo confesar, yo viví por años pensando, y para mí fue un engaño, pero no premeditado de los que nos enseñaron la palabra, no fue algo dado para engañar, eso sí lo acepto. Era falta de conocimiento, pensando que porque yo había aceptado a Jesús en una oración de fe, siguiendo unos procesos como están en la oración de salvación que está en la mayoría de los tratados, yo ya era salvo. Y eso me estaba dando un engaño a mí. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Cómo sabemos de la salvación? Por el fruto. ¿Cómo sabemos que en verdad hemos nacido de nuevo? Por el fruto, ¿verdad? Por el deseo, por el cambio. Vemos que antes teníamos un corazón distinto, ahora tenemos un corazón diferente al que tenemos ahora. Entonces, la palabra va a obrar de manera invisible dentro de nosotros. Dios promete en Isaías 55:11 que su palabra cumplirá el propósito por el cual Él la manda, ¿no? Él dice eso en Isaías 55:11. Entonces, cuando usted escucha la palabra, esta va a obrar en nosotros espiritualmente de manera invisible. Me gustó mucho en la enseñanza del hermano que hubo mucha contrición de todos. Yo lo vi, no me estoy imaginando cosas. La palabra, no el hermano Pablo David Santoyo, no fue la palabra
la que llegó a nuestros corazones redarguyéndonos por su espíritu de que es tiempo, es el momento como iglesia, hermanos, de que restauremos las cosas que se han dañado, las cosas que están sin reparación y sin cuidado. Por eso en Marcos 4:27 dice, y duerme, hablando del sembrador que entrega la semilla y que Dios haga el trabajo, dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo crece la semilla exactamente? No lo sabemos. Eso es un misterio. ¿Cómo está creciendo la semilla en usted, hermano? ¿Cómo? Para algunos es más rápido que para otros, pero el resultado, o sea, la prueba de que hay un crecimiento es el fruto. Eso lo menciona por ejemplo, en el verso 29, en el verso 28, ¿no? El que sigue a continuación va a haber primero una hierbita, después de esa hierbita viene una espiga y después el grano en la espiga. Hermanos, debe haber un fruto. La semilla crece por medio de un proceso que no se ve, pero humanamente no podemos dar por hecho que va a crecer, ¿no? Esto es un crecimiento que solo da el Señor. ¿Cómo está creciendo la semilla en nosotros como iglesia hoy en Santa María, hermanos? ¿Cómo estamos como iglesia, pero también individualmente, muy personalmente? ¿Cómo estamos mostrando como prueba fehaciente de nuestra conversión y cambio de vida, nuestra transformación, según Romanos 12:1-2, de que la semilla está dando hierbita, espiga y pues grano con espiga? Nosotros los que enseñamos solo podemos tener certeza y convicción en el proceso de crecimiento que solo Dios da. Somos compañeros, trabajamos en compañerismo con Dios, pero el verdadero trabajo se deja para Él. Por eso debemos no desmayar en orar para que la semilla caiga en buenos corazones. Por ejemplo, en nuestros hijos que se han apartado por X o Y circunstancias, debemos orar fervientemente y sin desmayar por nuestros familiares, hermanos, amigos, compañeros, para que esa semilla, sembremos la semilla y dejemos que el Señor vaya haciendo la obra en el corazón de los que han escuchado. Ya el Señor ha dicho que la semilla que Él habla representa la palabra de Dios. Por tanto, con esta parábola el Señor muestra la manera en que la palabra de Dios obra con un poder escondido y misterioso de la misma manera que la semilla. Entonces, hermanito, no olviden, la Biblia no es un manual de instrucciones o una lista de reglas que se deben vivir. Ella vive, ¿verdad? Y obra su vida en nosotros, porque estamos hablando de la palabra del Señor. La palabra escrita es el logos. La palabra hablada es el rema. Yo estoy en este momento usando el rema de Dios, palabra hablada. Pero la palabra escrita, donde debemos meternos cada día en buscar en la escritura que la vida de las palabras de Dios que están en este manual que se llama Biblia nos empape y nos llene de tal manera que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestras decisiones, que cambie nuestro corazón, ¿verdad? Hay una idea muy equivocada que se tiene por ahí, donde habla de que un predicador le presta vida a la palabra. Vamos a ver. Ya, por favor, estén pendientes del micrófono. Que un predicador le da vida o le presta vida a la palabra. Esto no es correcto. Esto no es verdad. Un predicador o un maestro, ustedes, todos lo somos, la única cosa que tenemos que dar a la palabra es una voz, ser un canal, ¿verdad? Como la semilla de la palabra de Dios tiene un poder divino porque emana de la mente y el propósito de Dios. Pero no olviden que debe haber un emisor de la palabra que es santo y perfecto, en este caso es Dios, que se ha revelado en la Biblia, Dios y su Espíritu, el Espíritu Santo. Hay un canal que lleva el mensaje y que es perfecto. Por ser la palabra de Dios es perfecto. O puede ser imperfecto de acuerdo a la condición de ese canal. Puede ser un falso maestro, no puede enseñar verdad, ¿verdad? O un maestro en pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ay, no cometamos el error que porque yo soy maestro, entonces yo tengo un pecado por ahí que no ha corregido. No pasa nada. El Señor verá cómo hace obrar su palabra. No, hermanos, porque el Señor también, como dice la Escritura, a sus sacerdotes, Él llamará cuentas, ¿verdad? Por eso hay que aprender, y yo lo aprendí, estamos empezando como a ver en esa nueva dimensión, cómo arreglar este altar, hermanos, que ha sido derruido en estos 2 años y mucho tiempo atrás por muchas razones, circunstancias y problemas, pruebas y dudas y todo esto. Hay que restaurar, hermanos,
con la ayuda del Señor. Y también no solamente hay un emisor, hay un canal, sino también un receptor. Un receptor que es el que recibe, ¿no? Eso lo dice la palabra. Es el responsable de que de acuerdo a las condiciones apropiadas, la semilla crezca o no, al tener el terreno apropiado, ¿cierto? Aunque una vez la semilla caiga en buena tierra, Dios promete que va a dar crecimiento. Pero volvemos al mismo tema, exhortándole, hermano, ¿qué clase de corazón tiene usted? ¿El corazón donde la semilla crece entre los espinos? ¿O el corazón donde la semilla crece entre las piedras? ¿O el corazón de la buena tierra? El hecho de que ustedes estén en esta noche acá, para mí en lo humanamente es una prueba, una de muchas. Es una prueba de que su corazón es el corazón de la buena semilla, el corazón de la buena tierra donde la buena semilla dará fruto. Porque si no, no estarían acá, estarían en otras actividades o labores, ¿cierto? Yo digo, todo lo que en realidad sea una demostración visible, por eso el Señor habla de que somos luz, la luz no se esconde, se muestra, ¿cierto? La sal no se bota, sino pierde su poder, sino se usa para preservar. El hecho de estar acá, para mí en lo humano, lo repito, es una prueba, hermanos míos, de que la semilla de la palabra está en un corazón apropiado, en la buena tierra. Y por eso estamos aquí aprendiendo. Pero también el verso 29. Y cuando el fruto está maduro, ¿cierto? Ya vimos dos puntos, ¿no? El primero, que es que el hombre echa la semilla, o sea, sembremos. Segundo punto, no sabemos cómo dará crecimiento la semilla, ese es el trabajo de Dios. Pero tercero, Dios advierte, verso 29, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, hay una advertencia. Yo no sé, hermanos, cómo los cristianos pueden dormir tranquilos o podemos estar relajados sabiendo que tendremos que presentarnos al examen final. Yo me acuerdo siempre cuando teníamos quiz o parciales advertidos o avisados, ¿no? Tal día hay quiz, hay un parcial. Yo podía relajarme y no estudiar, pero llegado el momento, hubiese estudiado no, igual era el sentimiento de aprensión, de ansiedad y de nervios por saber cómo me iría, qué preguntas saldrían, cómo respondería, si me acordaría, ¿cierto? Nosotros en la palabra estamos siendo advertidos por el Señor que cuando el fruto está maduro, dice, mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Cómo sabemos que el fruto va a estar maduro? ¿Cómo sabemos que el fruto es maduro? Y lo dice en el verso 28, que me lo salté ahorita, ¿no? Todo comienza con la hierbita. ¿Cómo es nuestra vida, iglesia? Pura hierbita, hierbita así chiquita, así, una vida de iglesia totalmente como estática, como horizontal, sin ninguna clase de ir más allá de nuestra zona de confort, o en nuestra vida de iglesia y como cristianos dar espiga. Pero recuerden el ejemplo, esto es un buen ejemplo, ¿no? La espiga, cuando no tiene fruto, y es ahí donde yo digo que el Señor ha tenido que trabajar con la prueba en nuestras vidas, porque nuestra espiga cuando no tiene fruto es levantada, derechita, porque el Señor tiene que trabajar con nosotros, hermanos, tiene que trabajar con nuestro orgullo, tiene que trabajar con nuestro pecado escondido, con nuestro corazón duro, con nuestra pereza, tiene que trabajar con nuestra falta de compromiso. El Señor debe y está trabajando con nuestra fidelidad hacia Él, con nuestra verdad hacia Él. Por eso muchos los que le oían al Señor entendían este ejemplo, porque habían muchos de los religiosos, los fariseos, que eran los que como la espiga, siempre levantados y orgullosos y autosuficientes, prepotentes y religiosos legalistas, porque pensaban que todo lo tenían en realidad, pero el verdadero fruto es cuando la espiga está agachada, en el verso 28, ¿no? Después grano lleno en espigas. En el campo se conoce la espiga que está para cosechar cuando está inclinada, no cuando está recta, ¿no? Inclinada porque ya tiene fruto. Entonces la espiga que no da fruto se corta, se quita, porque no sirve. Entonces, hermanos, el Señor, la advertencia del Señor es que va a haber una cosecha, ¿verdad? Una cosecha, un fruto tenemos. ¿Qué más pide el Señor? ¿Qué más nos dice el Señor? Dice Marcos 4:28, otra palabrita que quiero resaltar. Dice Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo. Y esa palabra de suyo es automáticamente, es algo que nace.
sin causa visible, sin intervención humana, ¿cierto? Hay algo en nosotros, eso se llama nueva vida. Por eso hablábamos de que era primero regeneración o fe. Primero debemos ser regenerados y el Señor nos da el puntico de la fe y nuestra tarea es crecer esa fe, crecer en esa fe. Es por eso que en Efesios capítulo 4, cuando se habla de la iglesia y de los dones que el Señor ha dado a la iglesia, en Efesios capítulo 4, el Señor dice en el verso 16, y lo leo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El verso 13 es la clave, ¿no? Concluye en el 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. El Señor nos ha dado dos cosas, hermanos. Fe, que viene con la regeneración, y el conocimiento. A nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Lo que estamos haciendo en esta noche, hermanos. Crecer en fe y en conocimiento. Algo que no teníamos antes, porque muertos en pecado, irreconciliables contra Dios, enemigos de Dios, por nuestras propias decisiones no lo hubiéramos logrado, nunca lo lograríamos. Fue el Señor quien inició el proceso en nosotros. Entonces, la palabra de suyo, la hierba crece de suyo por el efecto del agua, ¿cierto? La semillita cae ahí, pero ella naturalmente da porque recibe el agua. En la Biblia, sabemos por la Biblia que el agua, ¿no? Tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Porque dice, el que oye la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, es lo primero siempre que aparece en las mañanas, cuando la semilla empieza a germinar, es la hierbita, pero esa hierbita no se queda ahí, hay que ir más allá, tiene que ir más allá en el proceso. Entonces, hermanos, no olvidemos las 4 responsabilidades como iglesia, que el Señor no nos puso acá para hacer simplemente una fachada bonita, para hacer simplemente una iglesia de amor, una iglesia simpática, ¿no? Nosotros no estamos llamados a ser una iglesia amigable. Bueno, todo eso tiene que ser parte de nuestro testimonio. Nosotros estamos aquí llamados para ser testigos, para ser luz, sal, que se haya una diferencia, algo que vean, ellos tienen algo. A mí un hermano me escribió en estos días y me pidió el favor que le escribiera, me dejó como una lista de 10 preguntas que estoy respondiéndolas, porque él dice, quiero conocer algo de su testimonio, ¿cierto? Y me empezó a preguntarme fecha, día de nacimiento, cómo conoció al Señor, bueno, un poco de preguntas ahí, pero algo que yo estoy preparando apenas el documento, pero es algo que sí quiero reconocer y que voy a colocar ahí. Es que una de las cosas que me llevó a buscar del Señor fue ver el cambio en otras personas. ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Yo quiero tener lo que ellos tienen. Pueden de verdad nuestros familiares, nuestros hijos decir, yo quiero tener lo que mi papá tiene. Yo quiero vivir como mi papá vive. Eso tiene que ver, y estamos en el próximo mensaje que compartiré con ustedes, tiene que ver sobre ese tema, sobre nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo es saber quién soy ahora, no lo que era antes, sino quién soy ahora y vivir de acuerdo a esa identidad. Entonces, nuestra tarea en nuestra nueva identidad como iglesia es sembrar el buen corazón, que somos nosotros, brillar, como dice en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25, cosechar, que estamos viendo aquí en Marcos 4, 26 al 29, y la otra es esperar o crecer, que tiene que ver con la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, en esto tiene que haber paciencia, pero trabajo, hermano, ¿cierto? Trabajo. Recuerden la promesa del Señor en nosotros. La semilla, que es la palabra, tiene todos los ingredientes para crecer. Solo necesita una buena tierra. Ya la tenemos en nuestro corazón. El crecimiento lento de la semilla es un llamamiento a la paciencia del labrador. Y en realidad nosotros los que sembramos como maestros o como los pastores o los ancianos o ustedes cuando hablan también lo hacen en un mundo globalizado donde todo tiene que ser rápido, inmediato, instantáneo. Debemos dejar lugar al obrar del Espíritu Santo en el corazón y el crecimiento de cada creyente. Estando persuadido, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Es Dios.
Promete. Él comenzó en nosotros. Vuelvo y hago preguntas, porque esa pregunta ojalá nos lleven a pensar. Si ha comenzado el Señor en usted una buena obra, si está progresando esa buena obra en ustedes, hermanos, o está estancada por unas circunstancias, ya sea por una prueba, por enfermedad, por dolor, por resentimiento, bueno, alguna cosa que no está de acuerdo al carácter y a lo que sabemos de Dios, que está impidiendo que nosotros crezcamos, ¿verdad? La paciencia del labrador también habla de la paciencia de Dios, hermano. Recordemos, la paciencia de Dios, dice la Escritura, es para salvación. Entonces, no olviden, lo que Dios comienza, lo termina, ¿cierto? Lo que Dios comienza, lo termina. A pesar del esfuerzo del hombre, mire, hoy día estamos en tiempos peligrosos y la iglesia, hermano, debe pararse sin pena, es sin vergüenza ante todos aquellos que quieren y están invirtiendo los valores de la sociedad. En estos tiempos se están cayendo juicios increciendo. Cuando digo increciendo es cada día serán más fuertes sobre, por ejemplo, Norteamérica, los Estados Unidos, ¿no? Por causa de su impiedad y su alejamiento del Señor, se han invertido los valores, ellos están bajo un juicio de Dios y todo el mundo, con estos tiempos de pandemia también pasamos por juicio de Dios, pero el hombre ha querido cambiar. A lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. A usted se le dice fanático si usted habla de la palabra de Dios, pero se le dice progresista si usted acepta. Entonces, hay iglesias, hay personas, y entre comillas pongo el término hermanos, aunque no los considero hermanos, pastorados y congregaciones que ya aceptan como algo normal, entre ellos la unión gay, ¿verdad? Ya se está buscando, por ejemplo, lo que salió de la corte en estas últimas semanas, ¿cierto? Esto es una aberración y la iglesia no se ha manifestado, los creyentes no se han manifestado contra esa aberración de la corte que ha autorizado, dice que es legal ahora que niños de 14 años, niños y niñas de 14 años no tienen que pedirle permiso a sus padres para irse a vivir con un adulto en una unión libre. Eso es una aberración y la iglesia no ha dicho nada, hermanos. Entonces, ¿qué buscan con eso? Están buscando legalizar la pedofilia o legalizar que un hombre de 30 pueden unirse con una niña de 14. Hoy, en este momento, eso es ilegal hacerlo, pero cuando esta ley se sancione, si lo hacen, una niña de 14 pues se puede ir con un cucho, un viejo, un tipo de 30, de 40, y desde que ella sea de manera consensuada no serán seguidos ni perseguidos por la ley, ¿verdad? Y eso se aplica a ambos aspectos del espectro, que puede ser también de una mujer con un niñito, ¿no? Una vieja con un niñito. Todo eso, hermano, todo lo que busca el aborto, el asesinato del bebé en el momento de su concepción es un pecado aborrecible. Todo eso, porque el mundo está dando como resultado el fruto que los llevará a juicio. Pronto, hermano, pronto. Entonces, hermanitos, no olvidemos en estos últimos minuticos que me quedan. Les pregunto, ¿en qué tiempo de crecimiento estamos? ¿Hay espiga? ¿Hay, hierbita en su corazón, en nuestros corazones? ¿Hay espiga? Todavía estamos con el orgullo y no con, dice el verso que Dios da gracia a, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde, dicen en Santiago, ¿no? O en Pedro, creo que dice. Pero dice, Dios, dice, resiste al soberbio. Estamos en una sociedad de soberbia y que se levanta en oposición a Dios. La iglesia tiene que ser la contraparte, ¿verdad? Y la iglesia va a ser perseguida, hermanos. Aquí en Colombia aún no nos ha llegado el tiempo. En Afganistán están matando los que ahora controlan el gobierno talibán, que es fundamentalismo musulmán al extremo. Están eliminando a los pastores y están destruyendo, están acabando las iglesias y a los cristianos. Es algo que no es conocido mundialmente, porque eso está cerrado, no salen las noticias tan fácil, pero está sucediendo, hermanos, está sucediendo. Entonces, ¿en qué tiempo del crecimiento estamos? ¿Cierto? ¿En qué tiempo vamos a estar ahora cuando nos presentemos al Señor? No podemos, yo quiero hacer esa advertencia, no vamos a forzar como iglesia, aquí por lo menos en Santa María no, creo que no nos vamos a cuidar mucho hacer eso, de forzar el crecimiento por medios propios. O sea, ¿qué le damos a la gente, no? Démosle buena silletería, démosle buen ambiente. Bueno, hay una presentación obvia que resulta de ser algo, de ser, como dijera la palabra, limpios y pulcros, ¿no? No vamos a presentar una iglesia sucia,
de una iglesia desordenada. No, eso no tiene nada que ver, pero es, por ejemplo, en nuestros sistemas de culto, ¿verdad? Hay muchas iglesias que han usado medios alternativos porque han desconfiado del poder o han dejado de confiar o se han olvidado del poder de la palabra. Entonces, del mundo de los negocios, por ejemplo, han salido ideas que se meten en la iglesia y nosotros no las vamos a practicar. No, por lo menos mientras Carlos pueda decir, no, no es lo correcto porque la Biblia enseña otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se mejora la organización eclesial, ¿la iglesia va a crecer? No. Cuando tengamos líderes mejor calificados, no, hermanos. Cuando estemos dispuestos a pagar el precio, ¿no? Gastemos tiempo, energía, dinero, probando nuevas ideas, haciendo cambios constantemente, la iglesia crecerá. Tampoco. Cuando nos acerquemos al mundo y estudiemos lo que espera la iglesia y sepamos adaptarnos a él, no. Porque por eso es que el pecado ya no se le llama pecado, hermano, porque el mundo rechaza esa idea, ¿no? De que la gente se le llame pecadora y que al gay o al homosexual, al lesbiano, o bueno, aquellos que practican estas formas de vida aborrecibles para el Señor, no se les acepte en amor, porque entonces estaremos siendo sectarios y fanáticos, ¿verdad? Cuando la iglesia sea más social que evangelizadora, hay que tener mucho cuidado. Esos son métodos que vienen del mundo. Si ustedes lo miran con detenimiento, muchas iglesias lo están usando como una manera de captar a sus miembros, ¿no? Los templos se vuelven confortables, amistosos, ¿verdad? Se mejora la iluminación, se mejora la presentación, se sustituye la enseñanza por música, por puestas en escena, como si fuera una obra teatral, ¿no? Para traer un mensaje. No, hermano, lo único que tenemos que hacer es que el predicador se levante ante el púlpito, hermano, nosotros o ustedes, cualquiera, lo puede hacer. No es que, ay, que el hermanito Carlos solo enseña, o que el hermanito David, el hermanito Jorge Pinto o Francisco. No, hermanos. Si usted está llamado a traer palabra, pida su lugar y levántese en el púlpito. Pero es palabra del Señor, ¿verdad? Es la enseñanza del evangelio que dice: la paga del pecado es la muerte. Arrepiéntase y miren la solución que Dios ofrece y que usted puede hoy conocer, ¿no? En la bondad del Señor se arrepienta para salvación. Entonces, no vamos a eliminar de nuestra iglesia aquello que a la gente le disgusta. Lo lamento. Entonces, en nuestra asamblea se va a hablar de la escritura dura y pura. Como habló el hermano Pablo David nos decía, ay, ¿será que fui como muy? No, hermano, usted habló la palabra, porque él en un momento fue, ser duro no es ser veraz, hermano, porque la palabra de verdad que va en contra del pecado de los que oyen, siempre va a sonar dura al oído. Entonces el hermano decía, ay, ¿será que fui? No, hermano, lo hizo muy bien. Y en verdad no fue usted el que habló, hermano Pablo David, fue el Señor el que nos está exhortando por medio de Levítico, de Malaquías que vimos, que tenemos. Es el tiempo que cambiar. Recuerden lo que el Señor hace cuando Él está orando. Por ejemplo, a Jonás le dijo, Jonás, vaya a Nínive y dígales que de aquí a tanto tiempo esa ciudad va a ser destruida. No tenía que hacer más. Jonás no se fue con un grupo de danzantes o con una parafernalia de música o de tecnología para llegar allá. Bueno, en el tiempo no existía, pero no lo hizo. El que fue, dijo, simplemente habló el mensaje de Dios. Y aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso está en Jonás 3:4. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? La ciudad se arrepintió. Fue por obra de Dios que la ciudad se arrepintió. Juan el Bautista habló o predicó bajo esa autoridad de Dios. Recuerden, hablamos en el nombre del Señor, pero no hablando profecías mentirosas como enseñan hoy algunos, sino hablamos porque sabemos que Dios nos respalda y por eso podemos decir, como decía Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Juan no enseñó en un templo lujoso. Juan no vestía como la última moda, como hoy los influenciadores cristianos o los pastores cristianos que se marcan sus cuerpos, se tatúan aquí para acercar. Bueno, son métodos, yo no los voy a juzgar tampoco, no estoy llamado a eso, pero no es lo que en el caso de Carlos cree que se debe hacer así, ¿no? Entonces, no buscaba agradar el oído de los que le escuchaban, ¿no? De tal manera que muchos venían de lejos, casi a más de 2 o 3 días de camino solo para escucharlo. ¿Algunos de ustedes será capaz de ir a una iglesia donde saben que le van a dar duro, en verdad, hablando la palabra? No, yo para qué voy allá, para que me regañen y me insulten, o entre su pensamiento, ¿no? Para que me regañen o me ofendan. No, es la palabra del Señor. Entonces, solo en la medida en que pongamos en práctica
las enseñanzas del Señor, vamos a entender esta verdad de la parábola del crecimiento de la semilla. Termino con Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, hermanos. Esa es la exhortación terminando este proceso. Ya el próximo vamos a hablar de la semilla de mostaza. Ya vamos a pasar, antes de dar otra enseñanza en Marcos capítulo 5, ¿no? Capítulo 4, versículo 35, donde Jesús y la tempestad. Vamos a aprender en cierta manera, vamos a aprender un poquito más cómo superar las pruebas, cómo aguantar en medio de la tempestad. Estoy aquí doblando mi Biblia. Ay, tengo mis hojitas dobladas. Bueno, entonces dice Santiago 1, 22 al 25. Sed, pues, la palabra sed es un mandamiento, es un imperativo. No dice si quieren, si desean, si pueden, si tienen ganas, si hoy se levantaron con el deseo. No, la palabra dice sean, es un mandamiento. Dios manda, Dios ordena, Dios impone. En Santiago 1, 22 al 25, sed hacedores de la palabra y no oidores. Entonces, el primer mandamiento que el Señor dice es, vivan la palabra, no solamente oíganla, sino vivámosla, hermano. Para eso el Señor permitió, cuando el hermano Pablo dijo, hermano, ¿y de qué enseño? Le dije, hermanito, lo que el Señor le guíe, lo que el Señor le guíe, que sabemos que será lo que necesitamos. Y lo creo con certeza que fue preciso lo que nosotros como iglesia necesitamos, porque se dice, no se engañen, como dice en Santiago, sean hacedores, restauren el altar. Decimos que oramos mucho y nos da pereza orar, ¿verdad? Decimos, llegamos, como él dijo, si el jefe lo cita a las 8 en la empresa, ustedes llegan a las 7:45 para marcar tarjeta, poner su dedo en la huella para entrar al trabajo, pero citamos a las 8 a la iglesia y llegan a las 8:30 y casi a las 9. Así somos, todos somos así, hermanos. Sí, nos engañamos, decimos que somos adoradores y nuestra oración es demasiado poco profunda, porque hace falta también la oración que profundiza esa adoración. Por eso dice, sean hacedores de la palabra y no solamente, dice Santiago, oidores. ¿Qué es lo que pasa con los que son oidores? Engañando, se engañan, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Nos engañamos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, él pone un ejemplo, es semejante al hombre que se considera en un espejo, su rostro, él se considera a sí mismo y se va y dice, ay, qué bonito soy, qué buen cristiano soy, mire, qué buen predicador de la palabra, soy simpático, soy agradable, soy carismático y me voy. Simplemente se olvida, dice, él se olvida a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, cómo éramos. La palabra de Dios se compara en un espejo también. ¿Cómo era yo? Eso es lo que me tiene que llevar a ser un hacedor. ¿Cómo éramos nosotros antes? ¿Éramos los mejores? ¿No éramos lo peor, hermanos? Recuerden que el Señor dijo, a lo menospreciado el mundo escogía, a lo vil, a lo pobre, a lo desechado no se escogía. Y a nosotros ha pasado lo mismo, ¿verdad? Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra, la de la libertad, y persevera. La palabra perseverar tiene que ver con insistencia, con estar ahí a pesar de. Ay, que el hermano no me saludó, que en la iglesia no me atendieron, que en la iglesia no me cuidaron. Bueno, hay cientos de excusas que usted puede ponerse delante del Señor y usted solo sabe que no serán las correctas, no serán las excusas válidas para no perseverar. Se vuelve un oidor olvidadizo, no se vuelve hacedor de la palabra. Pero dice la escritura terminando en Santiago, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado es 3 veces bendecido. Eso es lo que significa la palabra bienaventurada. 3 veces bendecido. Por eso en el Sermón de Monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados. 3 veces. ¿De dónde viene esa bendición, hermano? Viene del Señor mismo. Entonces, esa es la enseñanza para nosotros en esta noche como iglesia. No olvidemos que la cosecha también va a significar victoria, ¿cierto? Una buena cosecha, un fruto maduro, ¿verdad? No el fruto de juicios, en el fruto, porque el fruto es bueno, ¿no? Obviamente no, cuando se habla de fruto no es solamente el fruto malo, sino el fruto bueno, el fruto que llevará alabanza del Señor. Entonces, dice en Santiago, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque Santiago 5, 7, 8, la venida del Señor se acerca.
Esa es la verdadera razón del por qué, hermanos, nosotros en verdad debemos perseverar y mantener nuestra fidelidad al Señor. Mis queridos hermanos, muchas gracias por oír al Señor, no oír a Carlos, oír al Señor. Y en esta noche vamos entonces, terminemos también con una palabra de oración para darle lugar al tiempo de oración, mis queridos hermanos. Tiempo de compartir en oración nuestro tiempo de adoración y de iglesia. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de compartir tu palabra. Palabra que también me habla primeramente a mí y de la cual, Señor, reconozco y acepto y confieso, Señor, que de muchas maneras, conscientes e inconscientes, he fallado en la obediencia, Señor, a tus mandamientos. Señor, yo quiero que mi corazón dé ese fruto para honra, de ese buen fruto, porque la semilla correcta está en el corazón de Carlos. Yo creo, Señor, yo sé que mi corazón es correcto, pero quiero dar fruto. Ayúdame, Señor, en fe y en conocimiento a crecer en la gracia de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia en Santa María. Escucha nuestras oraciones, en que en verdad podamos sentir la cercanía de tu presencia aquí en medio de tu iglesia, en nuestras casas y cuando estemos aquí congregados como pueblo tuyo. Te pido, Señor, que escucha la oración de este pueblo que ahora se humilla delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.